Insumos de sistema respiratorio. Bueno, nuestro grupo está conformado por Camila Casanova, Víctor Yancafil, Millaray Ñancupil y Rayén Bravo. Nuestro docente es el profesor Sergio Pérez y somos de la carrera de TENS. En este informe hablaremos sobre el sistema respiratorio y qué insumos utilizamos en algunos procedimientos que se realizan en el sistema respiratorio, ya que esto es de mucha importancia para poder reconocer qué implementos usaremos. ¿Qué es el sistema respiratorio y qué importancia tiene? Consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico, CO2, o sea, el aire. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. El aire entra por la nariz o la boca y es conducido a través de la vía respiratoria hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. ¿Cómo funciona el sistema respiratorio? Al inhalar el aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un gas de desechos, sale de la sangre a los pulmones y es exhalado. Este proceso llamado intercambio de gases es fundamental para la vía. Los pulmones son el centro del sistema respiratorio. El objetivo general es reconocer e identificar los dispositivos médicos del sistema respiratorio para su correcta manipulación, para qué sirven y para qué se utilizan cada parte y por qué. Cabe decir que cada estudiante tiene que tener un conocimiento, ya que al día a día nos vamos a desempeñar en el uso de estos dispositivos en los pacientes. El objetivo específico es explicar las partes de los dispositivos médicos, dando así a conocer cada uno de ellos la importancia y la clasificación que le demos según el riesgo que presenten. La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital. Un ventilador mecánico es una máquina que ayuda a respirar cuando una persona no puede respirar en la medida suficiente por sus propios medios. También se le puede llamar ventilador o respirador. Según su uso, es un dispositivo médico activo. Según su riesgo, es clase 3. Es un tubo curvo de plástico o metal de 2 a 3 pulgadas de largo, que se coloca en una abertura creada mediante cirugía en la tráquea para poder mantenerla abierta. También se llama cánula traqueal. Según su uso, es un dispositivo médico de corto plazo. Según su riesgo, es clase 4. El atomizador nasal, que contiene una dosis pequeña de nicotina que entra en la sangre al ser absorbida por el revestimiento interior de la nariz. Esto ayuda a calmar los deseos intensos de nicotina y alivia en los síntomas cuando una persona está tratando de dejar de fumar. Según su uso, es un dispositivo médico de uso pasajero. Según su riesgo, es clase 2. Presión positiva continua en la vía aérea. Proporciona aire a una presión lo suficientemente alta como para evitar que las vías respiratorias colapsen. El aire presurizado se proporciona a través de una máscara que se sella con la boca o la nariz. Según su uso, es un dispositivo médico activo. Según su riesgo, es de clase 3. Cánula mayo. Tubo orofaringio curvo y semirrígido, que se usa para mantener expedita la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea la obstruyan. También se denomina cánula de Mayo o tubo de Mayo. Según su uso, es un dispositivo médico invasivo. Según su riesgo, es de clase 3. Set de hojas para laringoscopía. Una hoja que sirve para apartar la lengua y la epiglotis. Al final de la hoja se encuentra usualmente una fuente luminosa. Es una pequeña bombilla o un punto de luz de fibra óptica, de origen en el mango. La hoja puede ser reutilizable, en cuyo caso debe esterilizarse después de cada uso, o desechable. Según su uso, es un dispositivo médico quirúrgico reutilizable. Según su riesgo, es de clase 3. Catéter nasal. Es un tubo delgado, flexible, colocado en la nariz con la punta en la cavidad nasal.
hasta una profundidad equivalente a la distancia entre el lado del orificio nasal hasta el margen interno de la ceja. Tienen las mismas desventajas que el catéter nasofaringeo. Según su uso, es un dispositivo médico in vitro. Según su riesgo, es de clase 2. El BiPAP es un dispositivo médico activo que se refiere a la ventilación mecánica empleado en soporte respiratorio temporal en los pacientes con dificultad respiratoria. Es de clasificación de riesgo clase 3. El flujómetro es un dispositivo médico activo que nos permite medir la cantidad de aire exhalado. Esta medición nos permite evaluar de forma rápida y sencilla el grado de obstrucción en las vías respiratorias. Es de clasificación de riesgo clase 1. Mascarilla con reservorio es de dispositivo de uso pasajero. Se emplea en la insuficiencia respiratoria hipoxémica porque aporta grandes concentraciones de oxígeno y de clasificación de riesgo clase 1. El inhalador de cartucho es un dispositivo médico de uso pasajero de tipo aerosol que se utiliza para administrar medicación en los tratamientos de enfermedades respiratorias de clasificación de riesgo clase 1. Las cánulas nasofaríngeas es un dispositivo médico invasivo que se utilizan para garantizar la permeabilidad de las vías respiratorias y eliminar secreciones. Es un dispositivo de clasificación riesgo clase 4. La bolsa máscara es un dispositivo de uso pasajero que proporciona a presión positiva a un paciente que está o no respirando adecuadamente y su clasificación de riesgo es de clase 1. La mascarilla laringea es un dispositivo médico invasivo que mantiene las vías respiratorias abiertas mientras el paciente está con anestesia o inconsciente. Es de clasificación de riesgo clase 4. Los tubos endotraqueales son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Su uso tiene dos propósitos: conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no pueden hacerlos. La clasificación según su uso es de dispositivo médico invasivo y la clasificación según su riesgo es de riesgo 4. La sonda de succión es utilizado para la succión de secreciones del sistema respiratorio. Cuenta con un control de succión en el extremo proximal y con dos orificios laterales y uno en el extremo distal. La longitud varía de acuerdo a su medida entre 40 y 45 centímetros. Su clasificación según su uso es invasivo y la clasificación según su riesgo es de clase 3. Es un instrumento médico simple que sirve principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales. Su clasificación según uso es un dispositivo médico quirúrgico y la clasificación según su riesgo es de clase 2. La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que a las que se encuentran en el aire, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. La clasificación según su uso es de uso prolongado y la clasificación según riesgo es de clase 3. El dispositivo de plástico blando que cubre boca y nariz posee orificios laterales que permiten la salida del aire respirado. La clasificación según su uso es de uso pasajero y según su riesgo es clase 1. El funcionamiento de la mascarilla consiste en que un flujo en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad tras haber atravesado una zona de sección menor. Su clasificación según su uso es de uso pasajero y su clasificación según su riesgo es de clase 2. Las cánulas nasales de alto flujo administran flujos elevados de una mezcla humedecida de aire y oxígeno a través de cánulas nasales de gran calibre y pueden ser útiles para proporcionar asistencia respiratoria a los adultos que presentan insuficiencia respiratoria aguda. Su clasificación según su uso es no invasiva y la clasificación según su riesgo es de clase 2. Este dispositivo de plástico es cómodo gracias al material con el cual está fabricado. Es transparente y cubre tanto la nariz como la boca del paciente, dejando sus ojos al descubierto. Suelen ser más estorbosos a la hora de comer, hablar o moverse. De la misma manera, no dejan de ser confortables y poseen dos orificios en sus laterales
que le permiten la salida del aire al paciente. Estas se instalan de forma directa en la tubería ya que no tienen reservorio de medicamento. Su uso es de uso pasajero y la clasificación por riesgo es de clase 2. Esta mascarilla consiste en la administración de medicamentos por la vía inhalatoria, de modo que se penetra directamente en el aparato respiratorio. El mecanismo de acción del nebulizador es transformar una solución líquida en aerosol para poder ser nebulizado, o sea que el medicamento líquido lo transforma en pequeñas partículas de oxígeno para poder ser inhalado. La clasificación según su uso es de uso pasajero y la clasificación según su riesgo es de clase 2. Los órganos del sistema respiratorio son de suma importancia, al igual que los insumos. Cada uno de ellos tienen una función y el no cuidar de ellos tienen consecuencias. Los insumos respiratorios tienen como función de ayudarnos cuando tengamos una complicación en el sistema respiratorio. Y por ende, el saber manejarlos y reconocer es de suma importancia, ya que este puede salvar una vida o estabilizar a un paciente.